Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast en el cual, vamos a tratar de diversos temas. El día de hoy, básicamente vamos a poner sobre la mesa dos puntos. Uno es una crítica social. Este podcast, la verdad es que nunca estará dirigido hacia críticas a un partido político, particularmente al presidente de la República, gobernador, diputados, senadores. La verdad es que no queremos hacer de este podcast un tema político, pero me parece que la semana pasada, después de la reforma energética que se publicó el día martes, ocurrió un acontecimiento que la verdad, para todos los que estamos inmiscuidos en la carrera de derecho, ya sea jueces, abogados litigantes, incluso estudiantes de la propia carrera, me parece que sí, las palabras que emitió el presidente, que en un momentito más las vamos a escuchar, referente a la no independencia. Bueno, primero, tratando de indicar que los jueces, en este caso un juez federal, no era objetivo y que quizá tenía intereses ocultos debido a que surgió propiamente de la antigua reforma energética y que por lo tanto quizá lo que hacía era representar intereses de los beneficiarios de esta anterior reforma. Y por otro lado, al momento en que un presidente de la República, que me parece es la parte delicada de este tema, cuando un presidente de la República, es decir, el líder del Ejecutivo Federal, se inmiscuye en cuestiones que tienen que ver más con el Poder Judicial, pues viola de entrada garantías constitucionales en la cual se señala la independencia de los poderes. Pero bueno, vamos a entrar a analizar un poco este tema. Posteriormente daremos ese consejo fiscal a todos los empresarios, todos los contadores y abogados que por alguna u otra cuestión estén de pronto inmiscuidos en alguna controversia con autoridades fiscales, dígase SAT, dígase IMSS, dígase Infonavit. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de algunos consejos o tips que debemos tomar cuando primero llevamos algún negocio y por lo tanto tenemos que llevar contabilidad y cumplir con algunas obligaciones de carácter fiscal. Pero bueno, empecemos por el primer tema. Les comentaba, el día martes apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual entraba la vigencia de una nueva reforma energética. Ahí no vamos a entrar mucho en detalle, no somos expertos y digamos que hasta ese momento no pasa absolutamente nada. Sin embargo, como cualquier otro ciudadano que de pronto sienta violentados sus derechos porque, no sé, un juez resolvió en una sentencia algo contrario a lo que consideraba mi derecho, y vamos a poner un ejemplo muy puntual para que se pueda entender. De pronto alguien tiene una deuda conmigo, tenemos un contrato firmado, no lo cumplió y por lo tanto voy a exigir ante un juez que cumpla con la obligación a la cual se comprometió cuando firmó un contrato. Nos vamos ante el juez y después de desarrollar todo un procedimiento legal, el juez no me da la razón, pierdo el juicio. ¿A qué tengo derecho? A promover todos los recursos que en ese momento, ya sea el código local, el código federal, me otorguen para poder contravenir o para poder pelear en contra de esa sentencia. Y en algún momento podría ser que lleguemos a un juicio de amparo en el cual cuida que no se violen garantías constitucionales o derechos humanos en contra de algún ciudadano. Bueno, pues esto justo fue lo que ocurrió. Al parecer, la reforma energética hay a personas o empresas a las que les afecta su entrada en vigor. ¿Por qué? Porque sienten violentados sus derechos. Independientemente de si es una cuestión de intereses económicos, intereses legales, intereses sociales, sin importar ello, estas empresas tienen todo el derecho a promover un juicio de amparo para efecto que se otorgue una suspensión por medio de un juez federal. No vamos a entrar en tantos tecnicismos, sin embargo lo que ocurrió es esto: se va a un juicio de amparo y el juez otorga una suspensión. ¿Qué significa para estos efectos que se haya otorgado esta suspensión? Que la reforma energética, en el momento en que entra su publicación, no puede entrar en vigor o quedan suspendidos los efectos de esta reforma energética y por lo tanto da tiempo a que en el mismo juicio que se está resolviendo ante este juez se puedan aportar todas las pruebas, elementos y al final
la idea obviamente es que esta reforma no quede al grado de constitucional, por lo tanto que se anulen sus efectos y que al final a la empresa que promovió dicho amparo, pues obviamente se vea beneficiada respecto a que le tienen que seguir cumpliendo con los elementos objetivos que marcaba la antigua reforma energética. Es básicamente, para no entrar tanto en profundidad con estos temas, lo que se busca al momento de promover un juicio de amparo. Ahora, si eso es justo o no es justo, es algo que se tendrá que ventilar en el juicio. Al final del día, un juez cumplió con su trabajo, cumplió con su labor, y al final del día, lo importante es que tanto dicha empresa como cualquier ciudadano mexicano, incluso no mexicano, alguien que vea agraviadas sus garantías constitucionales o sus derechos humanos, pueda hacerse valer de todos los elementos jurídicos que marca la norma para proteger sus derechos. ¿Cuál fue el problema? Bueno, hasta ahí me parece todo está en orden. Ha ocurrido, no en este gobierno, ha ocurrido en todos los gobiernos desde, no sé, épocas en las cuales los 50, los 60, en los cuales incluso la Corte se habla mucho de una dependencia total al Poder Ejecutivo, toda vez que, bueno, si bien es cierto que a los ministros de la Suprema Corte no se les elige democráticamente, es decir, no vamos un 6 de junio a salir a votar por el nuevo ministro, sino que propiamente son el presidente de la República y el Senado los cuales eligen a los nuevos ministros. O sea, al final del día sí existe un poco de democracia en este contexto, porque nosotros somos los que pusimos al presidente y al Senado en el lugar en el cual tienen este derecho a elegir a la Suprema Corte. Pero bueno, más allá de cómo se elige a la Suprema Corte o cómo es que se elige a los jueces mediante una elección propiamente del Consejo de la Judicatura Federal, el punto aquí importante es la independencia que debe existir entre los poderes de la Unión. Es decir, hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno tiene su conformación orgánica, cada uno tiene sus atribuciones, sus facultades, y ninguno tendría, hasta cierto punto se puede criticar, se vale criticar, pero no pueden tener injerencia en las decisiones que toma cada uno de los poderes. El problema aquí es que cuando un presidente de la República en funciones y durante una conferencia de prensa manifiesta que hay que observar detenidamente e incluso habla de un recurso inexistente, habla de un recurso de apelación ante el Consejo de la Judicatura Federal. O sea, primero habla de un desconocimiento total de la rama del derecho, ¿no? Y adicionalmente todavía lo acompañan sus secretarios. Por ahí la secretaria de Energía también manifestó y señaló que puntualmente iban a presentar un recurso que es inexistente. Para efectos no lo van a encontrar ni en la Constitución, ni en la Ley de Amparo, ni en códigos penales o civiles. En este contexto, cuando hablamos de un desconocimiento pleno del Ejecutivo Federal, del líder del Ejecutivo Federal, me parece que sí encontramos un serio problema. Y todavía más, cuando manifiesta que en este recurso inexistente van a alegar la posible injerencia de intereses con el juez que otorgó una suspensión de la reforma energética, pues aparte de hasta este momento de la ignorancia que existe en estas cuestiones de recursos jurídicos, pues me parece que ahí sí estamos violentando, o si hay una intervención directa del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Me parece que mediante un juicio sumario, pero no propiamente legal, sino público, tratan de exhibir a un juez, tratan de presionar a un juez para el hecho de que se retracte, o en su caso incluso que sea presionado por medio de la sociedad que en algunas ocasiones apoya al presidente, y obviamente permitir que ya sea directamente en este juicio o en juicios futuros quien resuelva, ministros, juzgadores, magistrados, sientan miedo al momento de libremente tomar decisiones sobre algún asunto que posiblemente pueda ser tuyo mañana. Si tú te incomoda o no es conveniente o consideras ilegal alguna reforma en cualquier materia que se pueda generar, o simplemente una sentencia o una determinación de carácter administrativo, si tú te vas a ese juicio y ese juicio le incomoda al Poder Ejecutivo, le incomoda al presidente, le incomoda a algún secretario, le incomoda a algún diputado, le incomoda a algún senador, ese juicio
que vas a llevar ante un poder independiente, ante un juez independiente, ante un juez que posiblemente pueda tener errores. Eso sí es claro. No significa entonces que los jueces nunca se equivoquen, que sean siempre objetivos o que incluso en algún momento puedan tener un interés por detrás, ¿no? Pero en este caso eso no es lo importante. Lo importante es que cuando le afecte entonces al Ejecutivo, tendrá la posibilidad de presionar a ese juez para que no te dé la razón, incluso cuando tú tengas el derecho a promover ese juicio y por lo tanto tengas el derecho que te otorga la propia Constitución para garantizar que cumplan y que te protejan tanto derechos humanos como garantías constitucionales. Ese es el problema y ese es el porqué o el motivo del cual diferentes colegios de abogados, dígase la Barra Mexicana de Abogados, sí se manifestaron en este contexto. La Corte se manifestó hablando de una independencia de los jueces. Me parece, sí, también aquí cabe un comentario. Me parece que la intervención que tuvo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin tratar de señalar que de pronto también protege intereses del propio Ejecutivo o que no es claro al momento de dividir esta independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que en algunas ocasiones aplaude y protege todas las determinaciones que toma el presidente de la República, pues la verdad es que la manifestación en la cual expresa que las decisiones que toman todos los jueces federales son independientes a cualquier interés, no es clara, no es contundente y por lo tanto no protege al gremio, no protege a sus propios jueces y me parece incluso timorato, con miedo. Y me parece que ahí es cuando se observa que la intención que de pronto genera el Ejecutivo respecto a que todas sus decisiones se consideren como una verdad absoluta y que deben ser apoyadas por todos los que estén directamente o indirectamente involucrados en la toma de decisiones, debe ser siempre darles la razón. Entonces, hasta ahí, bueno, el comentario me parece, insisto, y a forma de conclusión, que por un lado, todos los que están dentro del gremio del derecho sí se deben de manifestar y preocupar por estas aseveraciones que de pronto se hacen muy a la ligera, por estos juicios ya no jurídicos, sino estos juicios públicos, sociales, en los cuales cualquier persona te puede señalar de mentiroso, de corrupto y que por tanto sea la propia sociedad la que te va a exigir, ¿cómo? Pues manifestándote en tu casa, por medio de las redes sociales, amenazándote incluso, lamentablemente en algunas ocasiones hasta de muerte. Tenemos que manifestarnos y no solamente los que estamos en el gremio. Me parece que cualquier ciudadano que en algún momento pueda necesitar de este alcance de la justicia tanto local como federal, pues obviamente también se manifieste en no permitir que de pronto el líder del Ejecutivo, sin intención de señalar que todo lo que hace es correcto, que todo lo que hace es incorrecto, en este punto muy claro de intervenir con poderes independientes, en este caso el Poder Judicial, señalar que se equivoca y señalar o invitarlo a que no lo vuelva a hacer durante todo su gobierno. Parece difícil, su propia personalidad no se lo permite, pero me parece que si la propia sociedad es quien lo presiona y en el entendido que él va a hacer lo que el pueblo le señale, pues posiblemente nos pueda hacer caso. Entonces, apenas se está publicando la reforma, y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Hasta ahí el primer punto en el que queríamos señalar, expresar
Me parece, insisto, muy preocupante que todavía falten 4 años en los cuales se puede generar un poco más esta división social sobre los buenos y sobre los malos. Se es bueno cuando se está de acuerdo y se es malo cuando no estoy en contra. Cuando estoy en contra. Y eso de pronto permea, y ahora también, no nada más el presidente, todos nosotros cuando manifestamos nuestra opinión, quien está de acuerdo con nosotros son nuestros amigos y merecen todo el respeto. Su opinión merece ser cuidada y garantizada. Pero si alguien no está de acuerdo conmigo, si alguien de pronto piensa que la forma en la que estoy actuando o la forma en la que estoy interviniendo en determinado asunto o comentario, pues que soy su enemigo y que por lo tanto tengo que ser objeto de un escrutinio o de un juicio social en el cual todos me acusen de ser mentiroso, de ser corrupto. En fin, bueno, esta es la conclusión y pasemos ahora al segundo punto de este podcast, en el cual, bueno, decíamos que los empresarios, lo hemos hecho durante bastante tiempo, en el cual siempre hemos pensado que el empresario, independientemente de si es administrador, contador, abogado, tiene que tener mucho cuidado con esta parte fiscal, contable, el pago de los impuestos, el presentar declaraciones, en los momentos y en los tiempos y formas que el propio Código Fiscal o la Ley del Impuesto sobre la Renta manifiesta. De pronto sí ocurre, y me parece entendible, que el empresario prefiere dedicarse de lleno al 100% a las ventas, a la parte de comercialización, a la parte de reclutamiento, de motivar a su personal. Es importante, claro que es importante, pero esta parte fiscal, esta parte de ver si mi contador, si mi abogado están llevándome bien todos los procesos que evitarán en algún momento tener alguna contingencia o algún problema con autoridades fiscales. ¿Cuáles son estas autoridades fiscales? Pues dígase el SAT, el IMSS, Infonavit, secretarías de finanzas de los estados, todas estas autoridades que pues te pueden embargar en caso de que no cumplas con estas leyes. Es decir, no pago un impuesto, llega la autoridad, me sanciona, y si no pago el impuesto, si no pago todos los recargos, las actualizaciones y adicional las multas que se puedan generar, está en riesgo el patrimonio que durante mucho tiempo has trabajado. Es decir, no necesariamente es el patrimonio que está directamente involucrado con el negocio o con esta omisión de obligaciones que en su momento pude realizar, sino que al final puede ser tu casa, tu cuenta bancaria, tus carros, propiamente incluso la maquinaria que forma parte de tu empresa, y al final del día, pues en sí nadie está del todo incorrecto, ¿no? El empresario está en lo correcto de cuidar lo que tiene que cuidar, su dinero, su empresa, su gente, pero la autoridad fiscal también está en su derecho de requerirte el cumplimiento de estas obligaciones. En este contexto, ¿a dónde nos estamos dirigiendo o cuál es el punto al que queremos abarcar? Bueno, en primera instancia, insisto, las autoridades fiscales tienen el derecho de sancionar algún tipo de incumplimiento. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay una figura jurídica que se establece en el Código Fiscal que habla de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Bueno, en primera instancia hay que entender que en México, como prácticamente en todo el mundo, existe una figura que se llama la autodeterminación. ¿Y qué es esto? Tú al final del día, tú vas a llevar tu propia contabilidad, vas a señalar cuáles son tus ingresos acumulables o los ingresos por los cuales tienes que pagar un impuesto. Adicionalmente, también tú vas a señalar cuáles son tus deducciones. Ponemos aquí un ejemplo muy claro. Si tengo alguna ferretería o alguna carpintería, al momento en que a lo mejor compro clavos, taladros, tornillos, son deducibles. Obviamente que son deducibles, es el material con el cual voy a trabajar. Sin embargo, la comida, por ejemplo, la despensa es deducible. Si compro alguna mascota, algunos peces, la pecera es deducible. Pues ahí hay que entender el contexto para determinar si efectivamente estas facturas que solicito de mis proveedores son o no deducibles. Al final, insisto, todo esto se da mediante la autodeterminación. Tú señalas cuánto ganas, cuánto gastas, cuál sería esa base gravable o esa cantidad por la cual vas a tener que calcular el impuesto. Calculas el impuesto, lo presentas las declaraciones y pagas. Eso es la autodeterminación y ahí se agota este principio básico.
¿Eso es bueno o malo? Me parece que es bueno. Por un lado, pues permite optimizar los recursos del Estado para que no necesariamente cada mes o cada vez que se realiza alguna operación vaya y te diga lo que tienes que pagar, sino que ahí están las leyes, es tu obligación atender a las leyes cuando obviamente te encuentras en este supuesto normativo. Es decir, si soy empresario, pues está claro, tengo que pagar impuestos. Ahí no hay forma de eludir o no hay forma en la cual puedas señalar que tú te encuentras en un estado de excepción a la norma. Después de eso, ¿qué ocurre cuando la autoridad fiscal se da cuenta que hay alguna anomalía en esta presentación de obligaciones? Tiene la atribución de revisar o de realizar facultades de comprobación en base al cual, ahora sí, va a determinar si los ingresos que tú declaraste, si aquella casa que vendiste, si lo que ganaste de tu negocio, si el préstamo que te otorgaron, si, bueno, cualquier otro ingreso que haya entrado a tu cuenta bancaria, es o no sujeto de esta base gravable para determinar el pago del impuesto. Entonces, al final son las muy conocidas y famosas auditorías. En términos muy jurídicos, hablamos que existen tres modalidades en las cuales se puede realizar estas facultades de comprobación. Por un lado está la revisión de gabinete, en la cual te invitan a que tú acudas ante la autoridad fiscal, presentes tu documentación y obviamente acredites o demuestres que estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales. La otra es una visita domiciliaria. Ahí es muy similar a una revisión de gabinete. La diferencia es que el auditor va a estar en tu domicilio fiscal, va a estar en tu empresa revisando toda la contabilidad y toda la documentación en la cual tú basas el cumplimiento de tus obligaciones. Pero hay una modalidad, no sé si el término sería nueva, pero sí es bastante reciente, que son las revisiones electrónicas. A partir del surgimiento de la obligación de la contabilidad electrónica, en la cual tú tienes la obligación de subir tu contabilidad, de proporcionar toda la información al fisco federal sobre las operaciones y sobre la riqueza que puedes llegar a estar generando y sobre los gastos que también tu propio negocio va generando, la autoridad fiscal se hace llegar de mucha información, estas DIOT famosas de Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, donde le manifiesto al fisco cómo opero con otros contribuyentes. Y eso al final permite cruzar para efecto del fisco si tú señalas que tienes operaciones con Juan, con Pedro, con Luis, y si Juan, Pedro y Luis señalan o declaran en ceros y no manifiestan los ingresos o las operaciones que en su momento pueden tener, están en un serio problema toda vez que un contribuyente, por decirlo de una manera muy coloquial, pues fue el chismoso que señaló que sí ha tenido operaciones con otros contribuyentes. ¿Esto qué conlleva? Insisto, que por medio de estas revisiones electrónicas, es decir, el SAT ya no va a tu establecimiento, ya no te manda una notificación. Todo lo hace por medio de buzón tributario con la información que tú mismo o los contribuyentes con los cuales tú has operado le ha proporcionado. Inicia esta revisión electrónica, cumple obviamente con todos los procesos normativos que tienen que hacerse. En caso de no hacerlo, pues obviamente el contribuyente que en su caso se ha acusado de defraudación fiscal o simplemente de la omisión de alguna obligación de carácter fiscal, pues obviamente tiene todos los elementos para en un juicio poderlo hacer. Pero vamos redondeando un poco el comentario. ¿Qué ocurre cuando la autoridad fiscal me requiere alguna información? Lo más común, o bueno, lo recomendable en este tipo de casos es que preguntes a tu contador, le preguntes al abogado, ¿qué tan correcto primera es la forma en la que la autoridad fiscal me está solicitando la documentación? Si es válido que lo haga o no es válido que lo haga. Hay información que de pronto sí sale de los estándares o sí sale del procedimiento y por lo tanto no estás en la obligación de proporcionar. Hay otros casos muy básicos, simplemente cuando te pide la contabilidad, pues es totalmente elemental que tengas que proporcionársela en los tiempos y formas que la propia autoridad fiscal señala para estos efectos. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces contadores y abogados, ahí creo que es todavía un problema mayor, abogados, manifiestan que no presentes pruebas, que entre menos pruebas se presenta. Incluso nos ha tocado algunos ejemplos en los cuales se señala que no abras la puerta, que te cambies de domicilio, que no te encuentren, confundiendo de pronto el procedimiento, como lo haces desde el punto de vista judicial, en un
en un juicio civil, en un juicio laboral, en el cual si no te encuentran, pues no pasa nada y a ver, que me encuentren. En el tema fiscal, no. Aquí tú proporcionaste un domicilio fiscal y esto que provoca que sea en ese domicilio fiscal donde tú tienes que estar situado, donde tienen que encontrarte. ¿Esto qué genera o cuál es la eventual consecuencia? Que si no estás en el domicilio o que si estando no cumples con los requerimientos de información que te está haciendo la autoridad fiscal, lo único que ocasiona no es un favor, lo que te ocasionan es un serio problema. Aquel abogado o aquel contador que te digan que las pruebas las presentas hasta que llegue el juicio y que en el juicio lo vas a ganar por forma, por fondo y que ahí vas a solucionar absolutamente todos tus problemas, insisto, en realidad lo único que te generan es un problema mayor. Tenemos que ser muy claros y tenemos que ser muy precisos al determinar qué información es la que sí le tenemos que entregar a las autoridades fiscales, porque estos son nuestros elementos de prueba. Esto es lo que va a permitir acreditar o demostrar, primero, la buena fe. En primera instancia es, a lo mejor, quizá tuve una omisión, quizá tuve una equivocación, pero lo hago de buena fe y por lo tanto podemos convenir. Pero cuando se actúa con mala fe, cuando no se le exhibe documentación, cuando dirían por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Cuando hacemos esas cosas buenas que para la autoridad fiscal pueden ser incluso causa de un delito fiscal, me parece que esta no colaboración permite que los problemas se vayan agravando, que la comunicación con esta autoridad fiscal se vaya cerrando y a lo mejor un problema que no era tan grave se puede convertir incluso en la comisión de un delito y vaya, lo que al final era pagar 20,000, 50,000, 100,000 pesos, mañana quizás sea una acusación ante la Fiscalía General de la República y por lo tanto una pena que amerite prisión. Seamos muy cuidadosos con ellos, distingamos cuáles son nuestros verdaderos retos, los verdaderos problemas a los que se enfrenta la empresa, mi negocio, ya sea persona física o persona moral, y hay que asesorarse y propiamente el empresario también tiene que hacer este proceso de investigación, de conocer los verdaderos alcances que tiene un procedimiento de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales. Colaboremos y al final, si las cosas las estamos haciendo bien, no hay necesidad o no hay un motivo para complicarlas y con ello meternos en un problema mucho más serio. Bueno, hasta aquí mis 2 comentarios del día de hoy. Espero les sean de utilidad. Ojalá las cosas puedan cambiar. Insisto, la invitación a que de pronto nos manifestemos cuando consideremos que el gobierno, el poder ejecutivo, el legislativo, judicial, quien sea, de pronto no hace bien las cosas, pero hagámoslo con conocimiento de causa, hagámoslo con un fundamento y que nuestros comentarios sean todo lo asertivo posible para permitir que las cosas puedan cambiar. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en excellenceradio.com. Comparte.